¿Tienen los votos para convertir en ley la emergencia económica? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Se está trabajando en eso. La ley de emergencia, bueno, no es de emergencia, sino que es sí, la llamamos de emergencia. Es ley de solidaridad social y reactivación productiva. Bueno, es una ley que resulta esencial a fines de empezar a resolver esta crisis tan profunda que está atravesando Argentina. Es una ley que contiene un conjunto de medidas que son clave para poder implementar un programa macroeconómico consistente que al mismo tiempo proteja a los sectores de la población que están en un estado de mayor vulnerabilidad y que cambie las condiciones de partida, que nos ponga en otro lugar para darle a Argentina también la posibilidad de desarrollarse de forma sostenible. Hay, digamos, porque la ley establece varias emergencias, ¿no? Como 3 o 4 emergencias, la previsional, la sanitaria, la económica y alguna otra que me olvido. ¿Tan mal está el país? Porque lo radical dice, sí, pero... Dice, ¿por qué tanta emergencia? ¿Tan de menos 10 va a arrancar el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, la realidad es que el país vive una crisis bien profunda. La situación es dramática y lo que hay que hacer es frenar la caída. Cuando uno mira todas las estadísticas, vemos que la pobreza ha venido en aumento. El producto pasó de estar estancado a estar en caída libre. En 3 de los últimos 4 años la economía cayó y el producto cayó 2 años seguidos. El desempleo ya hace tiempo pasó los 2 dígitos. La indigencia es un problema en Argentina. En Argentina hay hambre. Y además tenemos una carga de deuda muy grande que se tomó muy poco tiempo. En tan solo 2 años la Argentina se endeudó de forma brutal, pero no usó esos dólares para generar mayor capacidad productiva con la cual tener la capacidad de pagar luego la deuda. Y ahora se nos viene ese problema. Entonces, la situación efectivamente es dramática, es de emergencia. Esto es una crisis muy profunda que hay que resolver y para eso tiene que haber un cambio de rumbo con nuevas medidas. Es una ley, usted decía, es una ley clave. ¿Es una ley clave para renegociar la deuda externa? En cuanto a la deuda externa, lo que la ley hace es facultar al Poder Ejecutivo Nacional para gestionar la restauración de la sostenibilidad de la deuda. Y eso es fundamental. Argentina hoy tiene una carga de deuda que es imposible de sostener y si Argentina quisiese forzar el servicio de la deuda en la forma en que está programado, le pasaría lo que le pasa a todos los países en estas circunstancias cuando quieren forzar lo mismo, que es que eso forzaría a una contracción fiscal que sería muy contractiva para la actividad económica. Agravaría todos los problemas sociales que tenemos hoy. Agravaría el problema del desempleo, de la pobreza, de la indigencia. Entonces, para empezar a resolver la crisis necesitamos lo que en esta ley planteamos y como parte de eso tener las facultades para resolver el problema de la deuda. Pero siguiendo lo que decía Marcelo, con esto, si ustedes van a ver, se juntan con la gente del Fondo Monetario Internacional, le van a decir, bueno, aproban esta ley, nos sentamos a conversar. Si no se aprueba la ley, es difícil conversar. Lo que sucede es que cuando uno va a una conversación de esa naturaleza, tiene que mostrar que tiene un programa, que tiene un sendero, que puede establecer un sendero fiscal y externo que sea consistente con el cumplimiento de los nuevos compromisos que se asuman. Entonces, si esta ley no estuviese, sería muy difícil para el país poder tener las condiciones que necesita para poder empezar las conversaciones, para poder tener unas políticas de deuda adecuadas. Así que sí, esta ley, por todos los elementos que contiene, también es muy importante en el sentido de mostrar que hay un compromiso con, más allá de que en el año 2020 no se va a poder hacer, no corresponde, no va a haber ajuste fiscal en el año 2020, ajuste del gasto, pero sí hay un compromiso con equilibrar las cuentas y con tener un sendero que sea consistente con la recuperación de la economía. Pero, ministro, ayer y hoy los mercados es como que festejaron los anuncios. Y muchos dicen, no, festejaron porque en realidad hay un ajuste. Es algo que ellos pensaban de que la economía va a tener un ajuste y va a tener, digamos, se habla de un punto y medio de ingresos adicionales y que podían compensar el déficit. No, lo veo distinto. No es un ajuste. Lo que esto es decir que no se puede aumentar el déficit fiscal en el año 2020. Estamos siendo responsables. Sabemos que hoy en día Argentina no tiene financiamiento. Todo el financiamiento que Argentina tenía ya se lo tomó.
Y como no se generó capacidad productiva, bueno, ahora se perdió acceso al financiamiento. Hoy en día el riesgo país está altísimo, a niveles prohibitivos. Entonces, esta ley lo que muestra es que nosotros no vamos a salir a hacer una expansión fiscal brutal financiada con el Banco Central. Y eso, bueno, aquí se ve algo concreto. Eso afecta a las expectativas y eso evidentemente ha sido bien recibido. Eso es un punto, digamos, que usted, el tema de la emisión, lo puntualizó en la conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa, quizás son las principales definiciones, en la conferencia de prensa de ayer, y ahora lo trae otra vez, porque todo el mundo pensaba que venía Alberto y le daba la maquinita con todo para reactivar rápido. ¿Le puso freno a esa idea? Bueno, lo que pasa es que aquí hay una curva de aprendizaje. Yo en una entrevista eso lo dije, cuando el mercado aprenda lo que es Alberto Fernández, las expectativas van a ir mejorando. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿sí? Aquí nosotros nos manejamos. Primero, redefinimos prioridades. Sabemos que hay una crisis muy profunda que ha afectado de forma más fuerte a los sectores más vulnerables. Esos son los primeros sectores que protegemos. Ahora, dadas las restricciones que enfrentamos y dadas las prioridades que definimos, tenemos un plan para que la cosa sea consistente. Y eso se está viendo y por eso es la reacción que se observa estos días. Ahora, yo quiero ir sobre lo que usted dijo, el plan. ¿Estas son medidas para salir de la grave crisis que tenemos o es un plan en sí mismo? Porque veo que algunos empresarios se preguntan, bueno, pero ¿y cuál es el plan? Bueno, el plan está, uno ha dado los lineamientos del programa macroeconómico en general, ¿sí? Cómo se piensa lo fiscal, cómo se piensa lo monetario, y obviamente lo primero de todo, cómo se piensa lo social. Y aquí hay medidas concretas en este proyecto de ley. Entonces sí, es un plan para resolver la crisis, pero la crisis de vuelta, protegiendo a quienes están en situación más vulnerable, sentando las condiciones para que Argentina pueda encauzarse sobre un sendero de desarrollo sostenible, que sea inclusivo, que sea dinámico y que sea consistente. Es fundamental la estabilidad, tranquilizar a la economía argentina, eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Cuando una economía está expuesta a tanta volatilidad, eso afecta al desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier plan. Es muy difícil crecer, que las familias puedan vivir tranquilas en una economía con tanta volatilidad. Y este plan justamente lo que hace es sentar condiciones para tranquilizar a la economía y para cuidar al país. Hay, decía, bueno, se va a un equilibrio fiscal, ¿no? Pero muchos dicen, bueno, el ajuste lo hago yo, digamos, otra vez sopa, ¿no? En el sentido de que muchos sectores de clase, hay muchas medidas que impactan sobre sectores de clase media alta, bueno, el campo, y dice, otra vez hago el ajuste yo y el Estado no lo hace. Bueno, aquí lo que ocurre es que la economía no ha generado dólares. Es tan simple como eso. Para sostener niveles más altos de gasto en dólares, hay que generar más dólares. Se disimuló esa falta de generación de dólares por un tiempo tomando deuda. Pero ahora ya no se puede tomar más deuda. Es una realidad. No le prestan más a Argentina. Para que al país le presten, tiene que mostrar que es sostenible lo que hace el país. Nosotros lo que hacemos es un plan para poder crecer de forma sostenible y por lo tanto generar más dólares. O sea que hay medidas que son medidas para lidiar con esta crisis que son necesarias para que el país pueda crecer de forma sostenible. Es tan simple como eso. De la nada, nada viene. Para poder consumir más dólares hay que generar más dólares. Ministro Guzmán, está claro que acá se está tratando de beneficiar a los que menos tienen, los que peor están, y eso está bueno. Ahora, la clase media, la que es el motorcito que mueve el consumo, en este caso parece como que no se beneficia para nada. Todo el país se beneficia de que la economía se tranquilice. Una macroeconomía ordenada es una condición necesaria para el desarrollo de todos los sectores. Entonces, eso es lo que hoy como sociedad necesitamos. Hoy necesitamos resolver la crisis, evitar que esta situación dramática se convierta en más catastrófica. Eso es lo primero para que cualquier sector pueda tener un funcionamiento adecuado. Y bueno, nos tenemos que poner de acuerdo en eso. Eso requiere que, digamos, en esa idea que hay sectores que tienen más sacrificio que otros. Bueno, lo que hay es una definición de prioridades y hay sectores que van a tener más beneficios en lo inmediato, pero todos los sectores
se benefician de una economía más estable, más tranquila. Porque algunos también hacen esta lectura. Dicen, bueno, el paquete de medidas, digamos, que es más gravoso va en términos globales, no, sobre el sector que votó a Cambiemos, ¿no? El 40% de clase media alta, el campo, y la parte más tranqui o de más beneficios son los que votaron al Frente de Todos, Alberto Fernández. Bueno, no tiene que ver con eso el programa macroeconómico, tiene que ver con, de vuelta, una redefinición de prioridades. No se le puede pedir más a sectores que están en una situación de agobio total. No se puede crecer en situaciones tan angustiantes de una forma sana. Entonces, esos sectores hay que protegerlos. Es así. Si queremos resolver la crisis en serio y tener una sociedad que funciona mejor, tiene que haber solidaridad. A ver, me quiero meter en el tema de los jubilados. Más o menos, desde el retorno a la democracia hasta ahora, todos los gobiernos han puesto mano en los ingresos de los jubilados. Digamos, acá hubo algo parecido también, porque se cae la movilidad y se establece otro sistema de redistribución de ingresos para los jubilados. No, esto es distinto. De hecho, lo que viene ocurriendo es que durante el gobierno anterior se hizo algo muy grave con los jubilados. En el único año en que la economía argentina creció, se decidió no compartir ese crecimiento con los jubilados. Se cambió la fórmula de actualización de los haberes para evitar que los jubilados y las jubiladas perciban el aumento que iban a percibir en términos reales. Nosotros acá lo que estamos haciendo y tratando de hacer, para eso esta ley es tan importante, es resolver el problema de los jubilados. La aritmética de esto es muy sencilla. Para que los jubilados mejoren su situación, era necesario que baje la inflación. Si uno tiene un aumento de 55% o 50% en un año, pero la inflación es igual o mayor, en términos reales no ganan nada. Correcto. Pierden. Y con este sistema no se podía mantener los aumentos de los jubilados. Lo que iba a ocurrir con este sistema es que la inflación iba a ser más alta. No se iba a poder bajar la inflación. Entonces los jubilados no se iban a beneficiar. ¿Es una medida, además del tema jubilado, de desindexar la economía? Bueno, claramente con el cambio de fórmula hay 180 días para decidir una nueva fórmula, pero la nueva fórmula tiene que ser una fórmula consistente. Tiene que ser una fórmula que permita compartir el crecimiento, que tenga en cuenta que cuando la economía argentina le va bien, todos se tienen que beneficiar, no solo unos sectores. Ahora, ahí, digamos, porque también. está claro un poco lo que anunciaste ayer, lo que dijo Alberto Fernández. O sea, para los sectores que ganan la mínima, digamos, bueno, ahora le dan 5.000, parecerían que van a ser los que más van a recibir. Pero, digamos, la mínima en diciembre va a estar en 14.000 pesos, ¿no? Uno que gana 16.000 o gana 20.000 está tan mal como el de 14, un poquito mejor, pero no tan le alcanza mal, ¿no? para nada. Entonces, la duda es si al eliminar esta fórmula va a haber toda esa gama de jubilados que están arriba de la mínima, pero van a perder también, van a aportar y entonces todos dicen, pero ¿cómo? Yo aporté toda mi vida y voy a perder ahora de vuelta. Pero cuidado, los aumentos que se anunciaron respetan las escalas. El que gana 16.000 no va a quedar por debajo del que gana 14.000 y recibe un aumento de 5.000. El que gana 16.000 se le aumenta para que no quede por debajo del que gana 14.000. ¿Todos los jubilados van a recibir algún tipo de aumento, más o menos? No es por beneficiario, es por beneficiario. Si hay dos... No, está bien, pero digo, todos, no va a quedar nadie fuera de recibir algo, aunque sea 2 pesos. No. Esto es para los que cobran la mínima, pero respetando las escalas. ¿Sí? Los que están por encima... ¿Y estos 5.000 se va a incorporar al haber? ¿Esa es la idea? Esto es un bono. Sí. ¿Okay? Esto es por un única bono, vez, un bono de 2 meses. No, es 2 veces, en diciembre y de 5.000 y en enero otros 5.000. Pero volviendo al punto de lo que se está haciendo con los jubilados... No, una sola cosa para que quede claro. Como decíamos, un bono en diciembre y uno en enero. Y después el próximo aumento va a ser cuando se defina en 6 meses el nuevo sistema. Eso se instrumentará y se anunciará, como yo siempre digo. Los detalles que no he anunciado se anunciarán por escrito y de forma institucional. Pero sí está claro que va a haber por 180 días, mientras se implementa, se estudia y se evalúa y se decide un nuevo esquema, por supuesto que va a haber un esquema transitorio
para la determinación de aumento, los o sea que en aumentos. febrero o en marzo habrá algún aumento, mientras tanto estudian esa fórmula, me Claro, imagino. o sea, vamos a proteger a la población más vulnerable. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros le estamos Eso podemos mejorando. asegurar de que van a proteger, o sea, los jubilados van a por lo menos no perder de ahora en más con la inflación. Nosotros lo que estamos haciendo es algo que nos va a permitir bajar la inflación de forma más efectiva, que si no, no hubiese ocurrido y por lo tanto nadie hubiese mejorado su situación. No hubiese habido jubilados que mejoren su situación si la inflación no bajaba. Es tan simple como eso. Y además estamos recomponiendo la situación de quienes más perdieron, que son quienes están en la situación de mayor vulnerabilidad. Los que menos. Varias veces dicen, vamos a bajar la inflación. Y muchos dicen, no, ¿y por qué va a bajar la inflación? O puede bajar transitoriamente, si anclamos el dólar, si no aumentamos las tarifas, sí, seguramente baja la inflación. ¿Pero es consistente eso? ¿O cuando tenga que aumentar la tarifa vuelve la inflación en 6 meses? Primero que hay una preocupación con el asunto de la inflación. Este gobierno entiende que la inflación es un mal, afecta al funcionamiento del sistema económico, distorsiona a cómo funciona la economía, ¿sí? Nosotros estamos haciendo esfuerzos decididos por bajar la inflación. Ahora, esto no es algo que se logre de un momento para otro. Ya se intentó hacer algo de una forma, digamos, que fue inconsistente, que fue lo que ocurrió con el programa antiinflacionario en los 4 años que han pasado. Sí, y la emisión cero, que no... Y que no funcionó, una mala comprensión de cómo se determinan los precios en Argentina, y eso fue una de las razones principales por las cuales terminó estallando todo. Lo que se hizo con eso. Nosotros la inflación no la atacamos tan solo con la política monetaria. La inflación se ataca con un programa macroeconómico integral. Todo el programa importa para atacar la inflación y eso lo estamos haciendo. Ahora, digamos, también Martín cayó bien el tema un programa macroeconómico, porque en definitiva hay desequilibrio macroeconómico por todos lados, ¿no? Y de alguna manera termina manifestándose la inflación. Pero no se conoce el programa macroeconómico. O sea, se conoce estas medidas, pero digamos, no hay cuantificación de cómo viene el déficit, cómo vienen los gastos, los impuestos, o sea, las proyecciones. Entonces, sí, se puede creer, se puede tener una cuestión de fe, pero ¿cuándo se va a conocer los números? Lo primero es que sí se ha anunciado con mucha claridad cuáles son los lineamientos del programa. Está claro cómo se piensa lo fiscal, cómo se piensa lo monetario, cómo se piensa la cuestión de la coordinación, las políticas de precios e ingresos, los acuerdos de precios y salarios, cuál es la pauta para definir la política monetaria, dado todo el resto. Eso se ha anunciado. Se anunció digamos, en una presentación a la prensa de la semana pasada y ha habido declaraciones al respecto. Y además tomamos medidas concretas que son consistentes con los anuncios que se hicieron. Ahora, la cuestión de los números, hay una realidad. Argentina tiene un presupuesto que no representa la realidad, ¿sí? No, correcto. Sí. Y para tener una nueva ley de presupuesto se necesita tener más certidumbre sobre qué medidas se podrán aplicar. Entonces, por eso esta ley es tan importante, la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Cuando haya una nueva ley de presupuesto, que ya fue anunciado por el presidente el día 10 de diciembre, bueno, ahí se verá con mucha más claridad y también sobre una base más responsable, sobre una base de mayor conocimiento de qué es lo que el gobierno puede hacer. Dale, no, ministro Guzmán, lo quiero yo al tema del decreto de aumento para los trabajadores activos, los que están en relación de dependencia. Ya el ministro de Trabajo hoy adelantó que va a haber un decreto. ¿Por qué se está demorando? ¿Porque no es fácil de implementarlo teniendo en cuenta la resistencia de algunos sectores empresarios? Hay procesos que hay que cumplir y cuando porque todo el mundo pregunta y a nosotros cuando, no por mí digo, a nosotros cuándo nos va a tocar. Se trabaja decididamente en todos los frentes, hay que respetar procesos y se está trabajando en eso. Pronto habrán... ¿Pero es inminente? O sea, ¿va a haber de acá algo de acá antes de fin de año, un anuncio de ese tipo? De vuelta, insisto con que la forma de comunicar para generar certidumbre es no decir cosas que puedan sonar especulativas. Sí. Todo lo anunciamos de una forma precisa, por escrito y de forma... Pero sería el sistema parecido, sería un decreto con bonos para beneficiar a los sectores más bajos. La política general
será, en una situación tan dramática como la que estamos viviendo, asegurar que estamos protegiendo a la población más vulnerable. Pero obligatorio. Esos detalles, para ser precisos, los anunciaremos. Bueno, se habla un monto también fijo, ¿no? Que eso beneficiaría a los que menos ganan. Es parte de los detalles que se conocen. Obviamente nos está viendo mucha gente de clase media que el tema del dólar, este impuesto de 30, no sé si impuestazo, no le gusta nada para nada, ¿no? Muchos dicen que es una devaluación encubierta para un sector de la economía. No, es distinto que una devaluación. Una devaluación tendría un efecto sobre los precios. ¿Sí? Porque hay, obviamente que las importaciones ocurren a el tipo de cambio sin el impuesto, y si uno grabase eso, tendría un efecto sobre los precios. Pero volvemos al punto anterior. Aquí hay una realidad con la que hay que lidiar. Si realmente queremos resolver la crisis, tenemos que entender que el país no ha generado los dólares. Uno quisiera que no fuese esta la realidad, pero se siguió un modelo económico que no ha funcionado en ningún lado del mundo, no tiene ninguna evidencia empírica que lo avale, y terminó en un colapso muy fuerte. Entonces el país tomó muchos dólares y hoy no tiene con qué pagar esos dólares, y tampoco tiene dólares para sostener los niveles de gasto que venía sosteniendo, y no nos prestan. Una realidad tan simple como eso. Cuando la economía se tranquilice y empiece a generar más dólares, bueno, estas medidas también se irán tranquilizando. Pero ¿y por qué se establece por, creo, 5 años? No dice eso la ley. Pero Yo había leído también de 5 años, ¿no? 5 años, que iba a ser por 5 años. No, la ley no hay, como, digamos, hay que entender el valor de la flexibilidad. Cuando una economía evoluciona, las medidas necesarias, las medidas no solo necesarias, sino las medidas apropiadas van cambiando. Por eso es tan importante no atarse a ninguna regla fija y decir, tengo solo el plan A y de aquí no saldré, no importa lo que pase, porque pueden pasar cosas distintas, ya no, eso es lo que nos viene pasando en los últimos años, ¿no? O sea que, entonces, aquí hay flexibilidad. Cuando la economía vaya tranquilizándose, se van a ir presentando otros ¿Y panoramas. Martín Guzmán qué es? ¿Pragmático, ortodoxo, heterodoxo? No, yo diría... ¿Cómo se define el propio ministro? Absolutamente. Uno hace las cosas con un puro pragmatismo. Aquí no hay que atarse a ningún dogma. Hay valor en las teorías económicas de cualquier lado, siempre hay que entender que hay un rango de relevancia de cada teoría. Entonces, nosotros utilizamos lo que nos sirve para las circunstancias en las que estamos viviendo. Y hoy nos toca frenar esta caída tan fuerte y sentar las condiciones para poner a Argentina de pie. Y utilizamos lo que se circunscribe a este mundo en el que nos toca vivir, ¿sí? Ahora sí tengo una visión muy diferente sobre el rol que tiene que jugar el Estado para un proceso de desarrollo que la que ha dominado en el gobierno anterior. Es absolutamente diferente. De un rol importante. O sea, se menospreció completamente el rol del Estado. Hubo un descuido por lo público. Pero el rol del Estado es, me meto en tu casa y decido qué vas a hacer, o oriento, arbitrio. El Estado tiene un rol fundamental en ayudar al mercado a resolver problemas que el mercado por sí solo no resuelve, pero entendiendo el valor que tienen los mercados, que es muy alto. Fundamental. Ahora, cuestiones como la ciencia, la articulación y generación de conocimiento. Ese no es un problema que va a resolver el mercado por sí solo. Y desfinanciar a la producción de conocimiento afecta a cualquier perspectiva de desarrollo. Los países que en el mundo le va bien hay conocimiento, generan conocimiento y obviamente también generan energía, que es fundamental para que el desarrollo se pueda sostener. Pero ahí el Estado tiene que jugar un rol fundamental que ha sido menospreciado. Claro, lo que pasa es que, digamos, lamentablemente en Argentina muchas veces el Estado, esa es la percepción, se te mete en tu casa y te decide qué vas a comer, digamos, es figurativo esto, ¿no? Se te mete en tu bolsillo, por eso, ¿va a ser un árbitro el Estado o va a ser alguien que decida, planifique nuestra vida? El Estado tiene un rol fundamental en asegurar cierto orden económico, que haya consistencia macroeconómica, en asegurar que estamos protegiendo
a la situación, a las personas que están pasando la peor. ¿Sí? Asegurar condiciones para que la gente que nace en este país pueda crecer de una forma sana y pueda tener condiciones para integrarse a lo que es el mundo, la economía global en general, para vivir bien en el territorio en el que eligen vivir, ¿okay? en nuestro país. Y el Estado no va a imponerse sobre los mercados, pero sí genera condiciones que hacen que la economía de mercado funcione mejor. Eso me suena mucho a Joseph Stiglitz, ¿no? Bueno, es un colega con quien he tenido una relación, con quien tengo una relación muy cercana, con quien trabajé muchos años, y sí, efectivamente, hay una línea, uno piensa al rol del Estado. Ministro, lo quiero llevar al tema de inmobiliario. La gente que no que quiere tener acceso a su vivienda y que alquila puede decir, con Macri se abrió el crédito hipotecario y se terminó cerrando después. Nos devaluaron la moneda y aumentaron los departamentos a un precio inaccesible. Y ahora nos aumenta el dólar un 30%, con lo cual es más inaccesible tener acceso a una vivienda porque, guste o no, el mercado inmobiliario se maneja por el dólar. Bueno, el tema de la vivienda es un tema que Argentina necesita resolver y volvemos al punto. Primero que todo, la gente que está en una situación de mayor vulnerabilidad. De hecho, como ven en el proyecto de ley, de algunos de los ingresos que se podrían generar, hay partidas específicas que se proponen que se asignen justamente a cuestiones de infraestructura y planes de vivienda. Eso por un lado. Ahora, está la cuestión... Porque no todos tienen acceso a la vivienda social. Hay un sector de la sociedad que sí, está afuera de todo y tiene su vivienda social. El otro, el que quiere acceder a comprar una vivienda, ahora ve que le va a aumentar, no sé si el 30%, pero le va a aumentar lo que aumenta el dólar. Claro, y ahí está la otra cuestión, que es que en una economía que tiene tanta inestabilidad macroeconómica y que ha sido incapaz de generar confianza en su propia moneda, en producto de los profundos desequilibrios productivos que tiene Argentina, que terminan dañando a la posición del fisco y terminan dañando en general a la moneda porque el Banco Central no termina teniendo una política de estabilización, termina entrando a salvar cosas. En una economía así, termina siendo muy difícil tener un mercado inmobiliario que funcione bien. Pasa lo que pasa, todo está en dólares, pero Argentina no produce dólares. Pero es imposible no producir evitar dólares, yo no digo que esté bien, porque yo también lo padecí cuando quise tener acceso a mi primera vivienda, pero el que tiene un departamento, una casa para vender, no lo ve al que viene a comprarla con el corazón, lo mira con el precio del dólar y dice, mira, a mí me aumentó el dólar, mi departamento vale mucho más. Y como Argentina no produce dólares y tiene tanta volatilidad, tanta variabilidad del ingreso en dólares, nos termina pasando justamente esto, que hay momentos de la historia en el cual resulta absolutamente inaccesible el acceso a la vivienda en las condiciones que usted describe. Por eso es tan importante recuperar la estabilidad, tranquilizar a la economía, pero tranquilizarla en serio. Tranquilizar a la economía argentina beneficiaría a todos los sectores. La clase media se beneficiaría muchísimo de tener una economía argentina más tranquila. Un tema clave para toda la consistencia macroeconómica es el tema de la deuda, ¿no? Digamos, tenemos muchos millones ahí pendientes para pagar. ¿Cuál va a ser la posición argentina? ¿Cuál va a ser la propuesta argentina? ¿Va a ser una propuesta negociable o va a ser una propuesta firme de entrada para, bueno, empezar a negociar en todo caso con una actitud de máxima? Bien. Nosotros en los mercados... Argentina. Eso ocurrió en el 2016. El país se empezó a endeudar. Ahora, los bonistas invirtieron en un modelo que, como digo, no tiene sustento empírico, no ha funcionado. Apostaron a eso. No funcionó. Argentina no generó la capacidad de pago y eso fue algo que fue reconocido por el gobierno anterior. Ya anunció el gobierno anterior que la capacidad de pago, reconoció que no existe esa capacidad de pago, que fue cuando anunció el reperfilamiento. Ahora, no pudo cerrar el reperfilamiento el gobierno anterior. No pudo cerrar políticas de deuda adecuadas.
Nosotros, la economía quedó en una situación de virtual default. Lo que nosotros queremos hacer es resolver eso. Y esto no es una cuestión de ganarle a nadie. Por eso, esto no es que uno va a confrontar. Nosotros queremos tener conversaciones de buena fe para resolver un problema que es un problema para todos. Es un problema para el país, es un problema para nuestra gente, para nuestra sociedad, y es un problema también para los bonistas. Para que todos nos beneficiemos, Argentina se tiene que recuperar, tiene que crecer. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, ya estamos en conversaciones, viendo de forma constructiva cuáles son las visiones, con el objetivo de que la economía se recupere, de tener políticas de deuda que nos den un alivio para que la economía argentina se recupere. Y esto es tan simple como lo siguiente: hay que definir cuál es el sendero fiscal y externo que es consistente con una economía en recuperación. Pero eso quiere decir que se le va a pedir a los acreedores por un tiempo un periodo de gracia a no pagar. Está claro que Argentina tiene a estas tasas, no hay país del mundo que pueda refinanciar sus deudas cuando uno tiene que pagar un riesgo país cercano a los 2.000 puntos. No hay. Si le pasase a Chile, a Colombia, a quien sea, tendrían el mismo problema. Es una realidad. Entonces, no se puede, hoy no está la capacidad. O sea, no está la capacidad de pago. No sé, sí se puede pagar en la medida que la economía se recupere, pero no en estas condiciones. Y para que la economía se recupere, nosotros tenemos que tener la posibilidad de no estar asfixiados por la deuda en estos tiempos que se vienen. Así que lo que vamos a buscar es modificar la estructura de deuda. Nosotros hacemos promesas que se puedan cumplir. No. Pero eso que es, que son 2 años de no pago, 3 años, 4 años, 1 año. Bueno, imaginarás que eso es parte de las conversaciones y que, como digo, ser responsable implica esta cuestión, tratarla en el marco de las conversaciones. Todo lo que se vaya haciendo, cuando se vayan dando avances que se puedan comunicar, se irán comunicando. Ministro, yo parezco hoy con composición tema, ¿no? Pero servicios públicos. El inicio de todos los males de Macri fue cuando metió ese supertarifazo de luz, gas, que todavía la gente no puede terminar de pagar. Ustedes anuncian un congelamiento de las tarifas por 6 meses, ¿no? Bueno, es una forma un congelamiento peculiar de llamarlo. Nosotros lo que primero reconocemos que... Le hago toda la pregunta completa. El tema es si se va a garantizar la calidad del servicio, ¿no? Que no haya corte. Es que aquí hay que tener un balance entre proteger a la población que ha sido completamente vendida, que enfrenta una carga que, sobre todo en un contexto de una recesión tan profunda, es excesivamente gravosa. Las empresas que han enfrentado costos muy altos. En Argentina ha habido una masiva destrucción de empresas, ¿sí? Y eso implica destrucción de empleo. Y al mismo tiempo generar condiciones para garantizar la inversión en energía. Por eso es importante, en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, dar un respiro, sentarnos a redefinir el esquema de una forma racional, reemplazando un esquema que ha sido irracional, y tener un nuevo esquema que balancee bien todos estos objetivos y que garantice la producción de energía, que es necesaria, es una condición necesaria para que el desarrollo, para que el crecimiento se pueda sostener. Que no haya cortes, ¿no? Como lo dije antes, no hay proceso de crecimiento que se pueda sostener si no hay energía. ¿De gimnasia o de estudiantes? De Gimnasia de La Plata. Ajá, bien. O sea, está con Maradona. Con Maradona. Los que vivimos en Quilmes con Gimnasia mucho nos llevamos, pero bueno, esa es otra historia. Nos queda un tema de retenciones. Sí. ¿No? El campo, que está otra vez bastante molesto. Bien, a ver, aquí hay una realidad que es una situación, digamos, es dramática la situación económica. Nosotros tenemos que resolver esto. Volvemos al punto de que tener una economía que funciona bien es necesario para el buen funcionamiento de todos los sectores, incluyendo del sector agrícola. Ahora, nosotros aquí no estamos de ninguna manera yendo a confrontar. Nosotros reconocemos la importancia estratégica del sector.
El sector es el sector que más dinamismo ha exhibido en Argentina. Es el que más generación de divisas ha tenido. Y es fundamental para la consistencia macroeconómica, para el buen funcionamiento de la economía argentina. Aquí lo que se ha anunciado no es un aumento directo, sino es un aumento de los topes, con la idea de tener condiciones distintas para redefinir el esquema en un contexto de una profunda crisis. Y las medidas que se tomen, se tomarán luego de que exista diálogo con el sector. Pero insisto, nosotros reconocemos que el sector es un sector estratégico ¿El diálogo muy es importante. inminente? Sí, porque esto va estratégico, ¿El diálogo muy es importante. inminente? Sí, porque esto va a ocurrir. Porque, digamos, nosotros valoramos fuertemente al sector. Está bien. No, mientras estamos haciendo nota llegan preguntas. Sí. Por ejemplo, alguien dice, tengo que pagar en enero $1.000. Si voy en efectivo no paga el impuesto, ¿no? Si, digamos, paga $1.000 con billete, no, ahí no paga el impuesto. ¿Ya tiene los $1.000? Parece que sí. Bueno, no va a Es pagar el un, impuesto. es un afortunado. Y cuarta categoría, ¿Cuarta? categoría de impuesto a la ganancia. ganancia. ¿Vamos a tener alguna alegría? Esto no está... cuando No está en el esas proyecto. No está en Por eso ningún no lado, pregunto. por eso es lo que Por preocupa. eso esas decisiones que se vayan tomando, en caso de tomarse, las vamos a ir anunciando en su debido Usted momento. podría ser buen jugador de cartas, ¿no? Porque no muestra ninguna. Mostré unas cuantas. Y voy mostrando al tiempo que corresponde para tranquilizar y para cuidar a Argentina. Bien, Gracias, y entonces con Maradona está bien. Todo bien. Ojalá, lo quiero ver a Maradona. Mientras no los Diego. mande al descenso, pero está todo Le bien. mando un saludo si está viendo esto. Sí, Pero gracias. bueno. Ministro, gracias. Gracias por estar esta noche. Rompió el silencio acá, Sí, en A Dos nos Voces. alegra. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.